Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar esta sesión. Lo primero que tengo que aclarar es porque estoy aquí yo haciendo de moderador, que yo no iba a ser moderador, iba a ser Georgina Higueras, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, le ha surgido un problema, digamos, bastante serio, por decirlo de alguna manera, no es ninguna, etcétera, ¿no? Y no puede estar. Y entonces me pidió Georgina, oye, Enrique, ¿te importa hacer de moderador? Y yo, como soy muy disciplinado y muy, etcétera, pues dije, pues yo hago lo que haga falta, ¿no? Es decir, que... Entonces, bueno, vamos a discutir hoy. Es decir, la sesión va a tener como dos partes. Es decir, gracias a la organización de Margarita, un poco como en una primera hora vamos a charlar aquí y debatir un poco los temas que ahora voy a presentar yo, ¿no? Y luego vamos a tomar un vino y en la segunda parte donde tenemos oportunidad pues ya de, no sé, de hacer más networking y intercambio de unos con otros, etcétera y tal, ¿no? Bueno, lo que vamos a tratar es decir, esta sesión se inscribe en un proyecto que está desarrollando Foro de Foros, que es sobre nuevas iniciativas de la Unión Europea sobre tema de empresas y derechos humanos, ¿no? Que cuenta con apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores y del cual, digamos, ya hubo una primera parte el año pasado que fue, si se quiere, un poco más general sobre los derechos humanos en la actividad internacional de las empresas. Luego le propusimos, Foro de Foros le propuso al Ministerio, es decir, hacer un proyecto ya este año centrándose en algunas iniciativas de la Unión Europea, particularmente en una que es la más relevante que voy a comentar yo ahora en estos minutos de introducción. Lo digo un poco para que situéis un poco este proyecto en donde se inscribe. Ya tuvimos fue Margarita, yo creo que en noviembre o diciembre, no me acuerdo, en finales de noviembre, principios de diciembre, tuvimos un panel con un grupo de gente y luego se va a ver dos publicaciones que saldrán en el mes de abril también sobre este tema. Bueno, entonces, ¿de qué nos vamos a ocupar? ¿Qué vamos a discutir? La Unión Europea efectivamente ha aprobado en los últimos años varias normas que tienen que ver con los temas de derechos humanos, de sostenibilidad en la actividad de las empresas. Ha aprobado una directiva sobre diligencia de vida en las cadenas de suministro, que es probablemente la iniciativa más importante. Es una directiva que lo que pretende es que las empresas vigilen, controlen que en sus cadenas de suministro, de sus aprovisionamientos, de sus compras en el mundo, se respeten tanto los temas de derechos humanos como las cuestiones de sostenibilidad, ¿no? Hay otra norma también, una que es sobre información que deben dar las empresas, obligaciones de información empresarial también sobre temas de compatibilidad, de sostenibilidad y de derechos humanos. Hay una regulación, un reglamento sobre trabajo forzoso para prohibir la circulación de bienes fabricados con trabajo forzoso, ¿no? Y hay alguna otra norma más, ¿no? La verdad es que este es un tema que en España ha tenido bastante, yo lo sigo bastante de cerca, porque estoy escribiendo una de las publicaciones a las que me refería antes, ¿no? Y ha tenido mucha más repercusión en otros países europeos que en España. La verdad es que en España la repercusión ha sido bastante escasa. Yo diría que la organización que más se ha movido al respecto es el Club de Exportadores e Inversores Españoles, ¿no? Que es una asociación de empresas que trabajan en los mercados internacionales. Aquí está Javier del Río, que es también miembro del Club de Exportadores, ¿no? Pero ha tenido, digamos, relativamente poca repercusión y poco impacto, etcétera. En otros países ha provocado mucho más, etcétera. Y ha provocado bastante polémica. Ha estado bastante polémica y ha despertado bastantes críticas, sobre todo en sectores empresariales y también gubernamentales, ¿no? Por considerar que supone una carga para las empresas muy elevada, unos costes económicos para las empresas, puede suponer unos costes económicos muy elevados, puede suponer una carga burocrática también, porque hay que cumplimentar requerimientos de información, requerimientos de investigación, etcétera, ¿no? Y eso provocó ya desde hace tiempo
polémicas, y de hecho hizo que una primera versión de la directiva el año pasado, a principios del año pasado, que se consideraba ya definitiva prácticamente, surgiera una oposición fuerte, eso fue sobre el mes de febrero-marzo del año pasado, y fuera renegociada y fueran rebajadas sus obligaciones de una manera importante. A pesar de eso, las críticas han continuado. Yo creo que eso hay que inscribirlo también, y espero que mis compañeros de mesa pues hablen de este tema, también comenten este tema. Yo creo que hay que inscribirlo en esas críticas que hay contra la Unión Europea y contra los excesos regulatorios de la Unión Europea. Es decir, hay un sentimiento de que la Unión Europea, con tantas regulaciones, tantas normas que está aprobando, está un poco asfixiando, exagerando un poco, a las empresas. Eso lo han recogido, por ejemplo, el informe Draghi y el informe Letta, los dos grandes informes que han tratado, recientes, que han tratado los temas de competitividad y que han hecho en este sentido sugerencias muy claras sobre la necesidad de que la Unión Europea aligere, es decir, el peso normativo sobre las empresas, que aligere sus requerimientos, etc. Hace 2 semanas se publicó un artículo en el Financial Times firmado por von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, y por Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, que se titulaba elocuentemente, en inglés me parece recordar que era "We have got the message", es decir, hemos captado el mensaje. Y era un artículo en el cual ellas anunciaban que iban a abordar un proceso ambicioso para simplificar y para reducir las normas, las regulaciones dentro de la Unión Europea. Y de hecho se ha anunciado que al 26 de este mes, me parece recordar, que hay una reunión de los ministros de Hacienda de la Unión Europea, del ECOFIN, se va a presentar lo que llaman el paquete Omnibus, que es un paquete de reformas que pretenden precisamente simplificar y reducir los requerimientos de una serie de normas de la Unión Europea. Se conocen muy pocos detalles de qué va a consistir este paquete Omnibus. Yo por lo menos no he leído nada así que explique en concreto en qué va a consistir, ¿no? Pero se espera que sea una legislación importante. Y con esto ya voy a ir acabando yo, ¿no? Han surgido también protestas muy importantes desde algunos gobiernos. Francia, en concreto, también ha publicado hace 2 semanas, un documento sobre los temas de competitividad, regulación en la Unión Europea, y lo pide en concreto, en relación con las normativas a las que nos estamos refiriendo, pide la suspensión sine die de la directiva sobre diligencia de vida en las cadenas de suministro, que es la norma, como decía antes, probablemente más relevante y más importante. Pide la suspensión, es decir, de que quede suspendida sine die, etc. Pide el aplazamiento de la otra directiva, que es también importante, sobre obligaciones de presentación de información por parte de las empresas, pide que se aplace su entrada en vigor durante 2 años. Es una muestra, digamos, de que, de que hay una oposición, etc. Hay que decir también, y ya con esto voy a acabar, que está habiendo también reacciones en contra. Es decir, ha habido un manifiesto muy importante firmado por muchas asociaciones, sobre todo ONGs, etcétera, que se oponen a que haya una reforma de estas normas de la Unión Europea sobre diligencia de vida y derechos humanos. Y también hay incluso algunas empresas importantes, como hace recordar bien Nestlé, Unilever, que se oponen también, en parte también argumentando algo que tiene mucha lógica, diciendo, bueno, es que nosotros nos llevamos tiempo preparándonos para cumplir con estas normas, hemos gastado bastante dinero, es decir, para poder adaptarnos y cumplir con estas normas, y pues si no nos parece ahora bien que de repente cambien las reglas del juego cuando ya estas normas ya están en vigor, ¿no? Bueno, pues vamos a entrar un poco. Es decir, la idea, yo le planteé a los 3 participantes que podíamos hacer era que primero empezar con una intervención muy libre por parte de ellos,
para tratar los temas. Yo les planteé una serie de posibles temas, pero en fin, lo que ellos quieran tratar libremente. No vamos a tratar todos los temas, lógicamente, 4 o 5 minutos de una primera intervención inicial de ellos, y luego podemos abrir un turno de debate, y como somos muy pocos, pues es un turno de debate que podemos hacerlo abierto, digamos, a todos los que estamos en la sala. Entonces yo, por seguir el orden simplemente geográfico, Víctor, pues es decir, no tenerme que meter en complicaciones de quién tiene que hablar ahora primero, ¿no? Aparte que es una intervención, como he dicho antes, como empiezas muy a hablar, informal. Te has complicado. Como empecemos a hablar, te has complicado. Bueno, pues nada, buenas tardes, como siempre un gusto participar. Lo malo de las definiciones, de las aportaciones iniciales, es que pueden ser demasiado vagas, ¿no? Y cuando luego la gente interviene es capaz de afinar más. Lo único, ya hemos hablado de esto alguna vez, por lo tanto, de alguna manera vamos haciendo un poco suma y sigue, y es que en realidad la situación, lejos de aclararse, se complica cada vez más, ¿no? Yo creo que hemos entrado en un momento, yo creo que la presencia de Trump en Estados Unidos, que yo no veo, lo que digo ahora sé que me vais a matar en cuanto lo diga, yo no la veo en absoluto negativa, ¿no? Yo creo que globalmente necesitamos agitadores, necesitamos cocteleras, ¿no? Necesitamos personas, instituciones, momentos históricos que nos saquen de las zonas de confort, ¿no? Entonces, como la humanidad tiene un camino conjunto, y no voy a hablar de eso, me parece que el hecho de que en Estados Unidos haya pasado esto, que son muy libres de votar a quien quieran, porque son una democracia soberana, y ellos votan a quien quieren de presidente, y también aquí tenemos el nuestro, y cada uno tiene que aguantar al suyo. Yo creo que fuera de eso es el hecho de que se está produciendo un fenómeno de agitación y de cóctel, ¿no? Entonces, de repente, muchos puntos de partida o muchos puntos de referencia que parecían estar muy confortables han dejado de estarlo, ¿no? Entonces, de repente, Europa se da cuenta que había estado mirando a un lado, y cada ese lado le dice, te voy a meter aranceles y me da igual que seas Europa. Y entonces, igual de repente, aquellos que no queríamos tanto, ya no me importa tanto decir que igual les quiero un poco. Y entonces, de repente, tengo que hacer un decreto ómnibus corriendo en 2 meses porque ya me han pillado. Es decir, entonces, yo creo que eso, el resultado va a ser finalmente bueno, aunque tengamos que agitar las cosas, ¿no? Porque salir de las zonas de confort, y Europa tiene que salir de la zona de confort, ¿no? De que se piensa que puede regular, que todos estamos encantados de conocernos, que Europa es la deseada por todo el mundo, que somos los poseedores de unos grandes valores, cuando en el fondo no lo terminamos de creer, ¿no? Entonces yo creo que lo que está pasando va a ser positivo. Creo que está poniendo a una velocidad increíble en cuestión muchísimos temas que dábamos por supuesto, y en este momento vamos a ver hasta qué punto somos capaces de encontrar caminos de colaboración. En ese contexto, Europa tiene que plantearse si en un contexto de tanta competitividad, de aparición de aranceles, o de cada uno te quiere poner en tu sitio, tienes que seguir permitiéndote el lujo de seguir poniendo barreras, porque te sigues pensando que en el fondo muchos países del mundo están deseando hacer comercio contigo, ¿no? O tener relaciones comerciales contigo. Y lo que empieza a pasar, y lo vamos viendo en las últimas semanas, es que ya empieza a haber países que empiezan a decir que yo no voy a comerciar o no quiero hacer nada con Europa si os ponéis chulos, porque hay otros interlocutores, y aunque a mí me gusta trabajar en el entorno europeo, ¿no? Es como si yo quiero tener turismo de calidad, y lo que hago es no controlo la seguridad, no controlo no sé qué, pongo una tasa turística, luego digo que quiero un turismo, pero a veces lo pongo más complicado, o no doy visados, ¿no? Entonces yo creo que es un momento interesantísimo. Yo soy bastante optimista por temperamento, porque el optimismo no es una virtud, es un temperamento que uno tiene, lo soy, y yo creo que esta coctelera que se está agitando nos saca a todos de la zona de confort y nos obliga a rehacer muchos debates donde estábamos dando por previstas una serie de premisas que no se están produciendo ya, y te encuentras que un aliado te dice que te hace aranceles, o te están exigiendo pues que gastes más en defensa, o te están exigiendo un montón de cosas que tú estás como un boxeador noqueado, que yo creo que es Europa, que están pegando por todas partes y estás sabiendo, y de repente pretenden resolver todo este conflicto con un decreto que va a salir en un par de meses, y a ver qué hacemos rápidamente para salir del paso. Seguimos cometiendo el mismo error, ¿no? Entonces, de plantear si no es el momento de un debate serio, mientras, y termino, hasta la propia enamoramiento europeo se está reduciendo, donde cada vez hay más gobiernos que empiezan a desmarcarse del tema, y donde te encuentras donde se empieza a poner en valor tal. Ejemplo, y termino, ¿no? Mi hijo ha estado este fin de semana invitado a un tema en la República Checa, y es Vox Populi en República Checa. A él le sorprende el nivel de desarrollo. Yo hace ya un par de años que no había ido, ya suponía que sí. Me dice, me sorprende, pero lo que más le sorprende es que ellos alardean en cualquier institución de que esto nos pasa porque no estamos bajo la dinámica del euro,
triángulo, tenemos libertad no sé qué, entonces al final resulta que yo soy europeo para lo que me interesa, pero la parte monetaria no, y ese es mi mayor valor, y por eso nuestra economía va mejor que el resto de Europa. Entonces, pero no era esta una aspiración a la unidad monetaria que parecía que todos iban a querer, o sea, pues ya. Entonces empezamos un poco a romper las reglas de la baraja. En resumen, acabo donde empecé, creo que lo de Trump es un proceso de coctelización y creo que es un momento para poner en la mesa debates muy profundos de cosas que no teníamos el valor de discutir y que ahora nos va a quedar más remedio que debatir. Bueno, se me ha olvidado comentar y pido disculpas por ellos, de presentar a los 3 participantes, aunque ya están en la convocatoria y están en la pantalla. Pero eso es lo que más me encanta, porque verme con fotos de hace 15 años me emociona profundamente. Entonces, yo le dije a mi mujer, voy a lo de fotos que ponen mi foto de joven, ¿no? Las tengo más jóvenes todavía, Margarita, unas en la mili. Tengo una mili que estoy estupenda. Yo creo que los 3 participantes, entiendo que casi no hace falta presentarlos. Víctor Cortizo es el socio fundador de Cortizo Legal, un despacho, pero que también trabaja en temas de asesoramiento de negocios. Trabaja bastante en China, que luego quizá podías hacer, Víctor, algún comentario respecto al impacto que pueden tener estas normas sobre el tema de China, ¿no? Hemos compartido él y yo, Víctor, pues pertenencia a organizaciones que se dedican a temas de China, etc. Patricia Sanz, pues está muy especializada, es la directora general de Exportum, y trabaja mucho en temas multilaterales, en temas de cooperación al desarrollo, etc. Es también miembro del Club de Exportadores, por cierto. Sí, sí. Es decir, y Eva Ballesté también. Es decir, que somos aquí varios yo no. tú no, Víctor, tú eres Todavía. eres la oveja negra de la mesa. Y luego, pues Eva Ballesté es asesora, tiene un currículum profesional, ha sido profesora de Leie University, ha trabajado en Alstom, es ahora asesora de la junta directiva del Club de Exportadores, etc., ¿no? Patricia, pues... Bueno, pues yo tenía una frase con la que empezar y gracias a Víctor lo voy a hacer, ¿no? Que dicen que Estados Unidos innova, China imita y Europa regula, ¿no? Parece que China en los últimos años estaba innovando mucho, ¿no? Ha generado un mogollón de patentes y a lo mejor Trump ha dicho, ahora voy a innovar, yo vais a saber lo que es innovar, ¿no? Y ha empezado a innovar con, ahora pongo aranceles, ahora no, ¿no? Al final el innovador dentro de cualquier organización es ese el que agita, ¿no? Al resto de la organización también. Pues sí, Europa regula, ¿no? Que es un poco lo que venimos a hablar aquí, regula sobre los valores de la sostenibilidad, ¿no? Yo leyendo la directiva digo, está fenomenal, ¿no? Porque la sostenibilidad desde los 3 puntos de vista, la sostenibilidad medioambiental, tan importante, la sostenibilidad social, que es un poco la que busca en esta directiva, pero ¿qué pasa con la sostenibilidad económica? Es la que yo echo de menos en esta directiva, ¿no? O sea, se busca mucho esa sostenibilidad, tanto medioambiental como social, pero se perjudica, desde mi punto de vista, a la sostenibilidad económica, es decir, la pérdida de competitividad, el incremento de los costes que esta directiva lleva sobre todo para las empresas. Dentro de las empresas sí que es verdad que la directiva dice no, pero solamente vamos para las grandes empresas. Las grandes empresas tienen un buen equipo de abogados, ¿no? Y un buen equipo de economistas para salvaguardar todas estas cosas. Pero les piden que vayan aguas arriba y aguas abajo, con lo cual aguas arriba y aguas abajo de las grandes empresas están las pymes, y al final Europa somos pymes, o sea, no tenemos tantas grandes empresas y son las que desde mi perspectiva van a verse más afectadas. Y pedirle a una pyme que está en Europa cumplir con todos estos requisitos dentro de Europa, bueno, puede tener ciertas dificultades, pero venga, va. Pero desde el punto de vista internacional, pedirle a una pyme que cumpla con esta directiva, que es lo que le van a obligar al final, porque es la derivada a la que va a nivel internacional, es como lo que no han podido solventar otros, que no voy a nombrarles, no, lo va a solventar ahora la pyme europea en el exterior. Es como, me parece que es un proyecto demasiado ambicioso para cargárselo a las espaldas de ellos, ¿no? A nivel internacional, en mi sombrero de cooperación, ¿no? Ya llevo 5 o 6 años, ¿no? Dirigiendo el grupo de cooperación de impacto social y género del Club de Exportadores e Inversores, y nuestra ayuda al desarrollo se dirige a muchos países y una de las cosas que hacemos es fomentar la economía de esos países. Pero muchos de los países que son nuestros proveedores no pueden cumplir con esta directiva. O sea, no pueden cumplir, y los que cumplen con la directiva
¿cómo van a rellenar todos los documentos que les pedimos rellenar? Si a veces no somos ni nosotros mismos capaces. A mí hoy me ha llegado la denegación de una subvención de hace 4 años. Digo, ¿pero de verdad? No, es que no puedo comprobar que eres la administradora de la sociedad. Digo, pero si me embargas por una multa de tráfico cuando solo sabes mi matrícula, no eres capaz de ver esto. ¿Cómo se lo vamos a pedir que una pyme se lo pida a una empresa en un país donde nosotros estamos haciendo AOD? O sea, a mí me parece que es sumamente complicado, ¿no? y que no se puede hacer únicamente solos. Ya tenemos un entorno más que buca, ¿no? Más con muchísima incertidumbre, ¿no? Y esta directiva que luego se va a transponer, ¿no? A veces sí. Se va a transponer en cada uno de los países, está generando muchísima más incertidumbre de la que ya tenemos a nivel global en las empresas, que lleva pues una batidora enorme, ¿no? O sea, le estamos metiendo la Thermomix ahí. Creo que tampoco es bueno y eso también nos resta competitividad, ¿no? La incertidumbre, el miedo, la aversión al riesgo son factores que reducen nuestra competitividad. Yo aprendí, gracias a las notas técnicas del Club de Exportadores, que no puedes decir solamente las cosas malas sin decir medidas, ¿no? O qué es lo que tú harías, ¿no? Y me atrevo a decir que primero tendríamos que molestarnos desde Europa en generar ese mercado que haga compra sostenible o compra consciente, ¿no? No creo que exista un mercado hoy en día de compra consciente, ni por parte de las administraciones públicas, cuando casi todas las licitaciones son adjudicadas vía precio, ni por parte de la sociedad civil, ¿no? Donde vemos cómo suben las ventas de Shein o de otro tipo de entidades. Implicaría más a Europa para motivar esa compra consciente, ¿no? Para fomentar y sensibilizar, primero a toda la sociedad y luego a lo mejor exigir a la empresa también, ¿no? También hablaría en Europa se habla de la cuádruple hélice, ¿no? Hacer trabajos en cuádruple hélice. La cuádruple hélice es la administración pública, la universidad, la academia, la sociedad civil y la empresa. Yo leo la directiva y digo, vale, lo que no han podido hacer estos 3 se lo cargamos ahora mismo a la empresa, ¿no? Ya hemos encontrado un culpable y encima le vamos a castigar, le vamos a marcar sanciones y demás. Bueno, ¿por qué no lo hacemos en cuádruple hélice? ¿Por qué no buscamos una forma de que colaboren esos 4 organismos, esas 4 entidades para hacer esto viable, ¿no? Porque sigo creyendo que hay que hacer esta sostenibilidad medioambiental, económica y social. Incrementar la innovación, los fondos de innovación, hacer más materiales biobasados, hacer más cosas que protejan el medio ambiente, ¿no? Que ayuden a las empresas a esa protección del medio ambiente. Y por último, incorporar a las empresas en esas ayudas al desarrollo, ¿no? En esos proyectos de cooperación al desarrollo para que estén desde el inicio, ¿no? En esas inquietudes. Y esta es mi aportación inicial. Pues muchas gracias, Patricia. Pues Eva, tu turno. Bueno, a ver, yo lo que pienso es que las cadenas de suministro históricamente han sido tratadas como temas puramente tácticos. Y en los últimos años se ha empezado a observar que las cadenas de abastecimiento son muy estratégicas. Entonces, por ejemplo, pues históricamente siempre cuando se hablaba de las ventajas que tenían las empresas para poder competir, se hablaba básicamente de 3, ¿no? El coste, la diferenciación y la segmentación. Entonces da la sensación como que Europa ha empezado a pensar, pues en coste no puedo ser muy competitivo, en diferenciación tampoco, voy a buscar entonces mi nicho de mercado que va a ser el ESG, ¿vale? Entonces como que se ha centrado en el tema pues medioambiental, de descarbonización y tal. Y entonces, bueno, pues estas normativas al final da la sensación un poco pues que están priorizando esa estrategia de ESG en las cadenas de abastecimiento, pero yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Patricia, que ESG está bien, pero tiene que ir alineado totalmente con una rentabilidad, es decir, la sostenibilidad, los temas sociales, medioambientales y el governance lo queremos todos, pero tiene que ir alineado con una sostenibilidad y con una rentabilidad. El tema es que también da la sensación que se está apostando más por un concepto de resiliencia y de autonomía estratégica, viendo un poco cómo está configurado en estos momentos la geopolítica y quién es quién en el mapa del reparto, por decir de alguna manera, y entonces pues se ha tirado por aquí, por este tema, ¿no?
que va más hacia la resiliencia y la autonomía estratégica y no tanto hacia el coste. Es decir, parece que el coste es algo como que se busca como para una segunda derivada. Y todo este tsunami regulatorio, que totalmente de acuerdo que debería ser simplificado, al final da la sensación que lo que está buscando de verdad es una transformación del modelo y empujar de alguna manera a que las empresas cambien sus productos y sus servicios enfocados pues, a esa política de descarbonización. Y además casi de un día para otro, porque no se ha planificado de una manera pues, coherente con los recursos que hay. Eso es un poco como lo veo un poco a nivel macro. Y bueno, y también pues en un entorno en que los países me da la sensación que de colaborativos, aunque también se vende que hay mucha colaboración entre países, me da la sensación que no es tanta. Y bueno, pues veo un poco de doble moral también, un poco lo que, como Patricia apuntaba, con otros ejemplos y bueno, pues los retos son grandes porque evidentemente todas estas cuestiones pues van a afectar al coste y a la competitividad de las compañías, pero tampoco podemos olvidar que es verdad que los temas ESG pues están cogiendo cada vez mayor protagonismo. No en otros, es verdad que en Estados Unidos y en China, etcétera, pues lo tomarán de otra manera, pero actualmente en Europa, con las leyes que tenemos, todo parece apuntar que va a seguir el tema por aquí. Entonces, bueno, pues habrá que ir adaptándose e influyendo para que las normativas no nos pasen por encima como un rodillo. También algo podremos hacer. Bueno, yo me gustaría añadir, ya si se quiere, volviendo a mi papel originario de ponente o participante, ¿no? Es decir, no de moderador, ¿no? Antes, y empezamos ya un poco a debatir y tal. A mí me parece también que hay un tema al cual se ha prestado poca atención, que es la reacción y los efectos sobre los terceros países, sobre otros países del mundo. Es decir, en primer lugar, sobre los países en vías de desarrollo, a los cuales, en resumidas cuentas, se quiere proteger con estas normas, ¿no? que respeten los derechos humanos, etcétera. Es decir, pero que puede haber una reacción si estas normas son muy gravosas para las empresas, suponen riesgos importantes, porque la Directiva de Diligencia de Vida contempla que se pueden imponer sanciones importantes a las empresas en las que se identifiquen violaciones en estos temas de derechos humanos o de sostenibilidad, ¿no? Contempla la posibilidad de que se puedan presentar demandas por parte de empresas, asociaciones, personas, etcétera, con lo cual nos podemos ver, es decir, yo pienso en España, con la predisposición que tenemos en España muchas veces a presentar demandas, que puede haber todo tipo de demandas de petición de responsabilidad civil a las empresas, ¿no? ¿Y eso qué puede hacer? Que haya muchas empresas que digan, hombre, pues mira, yo sí voy a invertir o me voy a aprovisionar en Etiopía o en Vietnam o en, no sé, en Ecuador, etcétera, pero resulta que voy a correr los riesgos de que me puedan presentar denuncias, de que me puedan aplicar sanciones, etcétera, pues a lo mejor voy a hacer un cálculo de coste, análisis coste-beneficio y decir, pues mira, no me compensa ir a invertir en estos sitios, sino que me compensa quedarme en España o en el país europeo que sea, o invertir en Europa del Este, etcétera. Es decir, que puede haber un efecto, lo que quiero decir, un efecto contraproducente. Y puede haber un efecto ya no solamente sobre países en vías en desarrollo. Hace 2 o 3 semanas también, porque digo que este tema se está moviendo, sobre todo en España mucho menos, ¿no? Pero el ministro de Energía de Qatar dijo tajantemente, se salió también en el Financial Times en una entrevista, es decir, si a nosotros nos aplican las sanciones de la diligencia, por la directiva de la diligencia de vida, etcétera, suspenderemos las exportaciones de gas a Europa. Lo dijo así, clarísimamente, ¿no? Entonces, creo que este es otro tema también, el de los efectos sobre sobre terceros países que quizá no se ha tenido suficientemente en cuenta. Y entonces, bueno, abrimos un poquito ahora un debate más abierto y yo ya invito también a los demás asistentes, al que quiera también, si quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, expresar una discrepancia o lo que sea, ¿no?
Yo, Enrique, Sí, perdón, sí, habla, Eva. no, en esto que has Que comentado, sea un diálogo fluido y tal. que al final también, y hace muchos años que se va notando que Estados Unidos y China están poniendo en práctica una política totalmente aislacionista. Y yo creo que sí que se ha observado desde Europa estos temas, ¿no? Y que de alguna manera lo que se está buscando de verdad es esa autonomía estratégica. Y, por ejemplo, a nivel de las cadenas de abastecimiento, lo que se está haciendo es ir relocalizando progresivamente y en la medida de lo posible aquellos sistemas, aquellas fases de la producción que son tan críticas que prefieren acercarse al país cerca del cliente, no tanto por el tema medioambiental, que es un poco lo que se ha vendido, sino más bien para que no falte el suministro, porque se ven ciertos movimientos, por decirlo de alguna manera. El desarrollo industrial en Europa no está creciendo, ¿no? No, Claro. estoy de acuerdo, pero no podemos decir no te puedes suministrar en ciertos lugares o de cierta manera, hazlo en Europa, pero si no existe, ¿no? Sí, pero yo creo que ahí está un poco el problema, ¿no? Que estamos exigiendo antes de ofrecer. No hay recursos para hacer, lo he dicho. Sí, lo he por dicho eso al sí, que entiendo tu postura. Y no es contra ti, por supuesto. No, creo que me refiero que la idea es buena, pero no se tienen recursos para hacerlo. O se ha hecho demasiado deprisa, a lo mejor, no se ha hecho. Sí. Bueno, yo me llamo Marta Isabel González, yo trabajo en Manos Unidas y trabajo en incidencia, he trabajado en Bruselas también y en el Vaticano. Que yo tampoco, transparencia, ya que Omnibus no está teniendo mucha transparencia, yo voy a ser totalmente transparente. Me ha gustado mucho las intervenciones de todos, me gustó especialmente el resumen, que no era fácil hacerlo por parte del moderador, que nos ha tocado hoy. Y que estoy de acuerdo, concuerdo en que no se ha transmitido bien en España lo que está pasando. Yo trabajo en Manos Unidas, pero también tengo una empresa, soy hija de empresarios, esto parece que lo tengo que decir para explicar que yo no voy en contra de las empresas. Pero sí que del panel que hablamos hoy os he escuchado mucho hablar de empresas, entiendo la preocupación, también quizás el foro en el que estamos, pero poco de la parte del resto, ¿no? De derechos humanos y de medio ambiente. Entonces, nosotros somos la parte que nos tocaría estar sentados también ahí, creo, para tener un poco un debate más equilibrado que lo que dijo Enrique, la sociedad civil y las organizaciones católicas, en concreto como la nuestra. Lo que hemos estado trabajando es porque se haga un desarrollo, pero un desarrollo teniendo en cuenta a las personas y teniendo en cuenta al planeta, ¿no? Entonces, yo tuve que explicar esto en la tele como para personas que no tienen mucho conocimiento y lo expliqué así, me vais a permitir la demagogia, digo, porque es un pelín. Pero es verdad que la distancia en kilómetros nos hace como perder las perspectivas. Y cuando una empresa está deslocalizando, no por eso debería de ser menos consciente de cómo está haciendo las cosas. Lo digo por la cadena de valor y lo digo porque es obvio que no podemos producir aquí café, cacao o millones de cosas más, ¿no? Entonces, bueno, o sea, tenemos muy cercano lo de la Dana, ha habido muchísimos, creo que son 200, ¿cuántos? 214 los fallecidos. 22. 222. Bueno, dicen que puede ser 14, bueno, no sabemos, pero Si me imaginemos, equivoco, mejor 14. pero por un instante imaginemos que esa ola no ha venido por una mala gestión, no voy a entrar en ese debate, de todo lo que ha pasado, el agua, la apertura de las presas, lo que sea, sino que ha venido de una empresa, como ha sido el caso de Brumadinho, en Brasil, en el que murieron 250 muertos y hubo 20 desaparecidos. Brumadinho en Brasil era una presa financiada por una empresa que se llama, una empresa brasileña, pero financiada con capital alemán, empresa Vale, financiada por varias empresas europeas. Y además Brumadinho es en el 2019, cuando ya había habido un derrame y una rotura de esa presa, con lodo que no es el lodo de Valencia, esto es un lodo tóxico porque es un lodo de extracciones mineras, con lo cual os estoy poniendo un caso pero real, pero tan habitual, por desgracia. Es la zona de Minas Gerais, no sé cuántos conocen Brasil, que ya solo por el nombre imaginamos de lo que hay allí, ¿no? Bueno, eso fue en 2019 y 2016 mediados había habido ya una rotura, había muerto 19 personas, pero 19 personas en Mariana no llamó tanto la atención. En aquello lo moví yo en medios y salió hasta un informe semanal, pero nos cuesta como mucho situarnos. Lo digo porque si en España hubiera sido el caso que la DAN hubiera sido por una empresa,
quizá nuestra visión de los derechos humanos y del medio ambiente cambiaría. Entonces yo pido, por favor, un poco de, digamos, vamos a ponernos en los zapatos de otros, como empresarios también, digo, ahí me pongo el sombrero empresario. No voy a decir el caso de el más famoso, uno de los que ha iluminado también toda esta legislación, que no sale de la nada, que es el caso de Rana Plaza en Bangladesh, en el que murieron 1.134 personas. 2.437 heridos, suponemos que en Bangladesh, es que todavía nos importa, perdón, pero es que nos importa todavía menos, ¿vale? Ahí se estaban produciendo nuestros bolsos de Loewe. Entonces, yo creo que hay que encontrar un término medio. Yo creo que ni la sociedad civil es mala por querer esto, y yo he estado en octubre, estuve en el Foro de Derechos Humanos en Ginebra, la ONU, y la verdad que la directiva fue presentada como un éxito. Yo creo que ya está bien bueno, creo que lo has dicho, perdona, Patricia, comenzaba con esa idea de lo de, es verdad que nos pasamos de regulación, hay muchísimas directivas cada día gestionándose en la Unión Europea, ok, pero a estas directivas no se llega de la nada, existen personas, existen realidades, existen desprotecciones, y creo que lo que existe es mucha distancia cuando llevamos una empresa allí y no nos hacemos cargo. También es cierto que la Unión Europea, y esto lo digo con orgullo, yo esta directiva cuando salió lo único que hice fue celebrarla. Y orgullo de Unión Europea de tener, con la edad que tengo y con los jóvenes que vienen detrás, creo que también estaremos orgullosos si logramos que todo el mundo siga por ahí. Lo que pasa es que luego en Ginebra efectivamente estaba Estados Unidos, que se ve que ya se olía un poco lo que podía pasar con Trump. Nunca había habido el vínculo de Omnibus con lo de Trump, no sabía que hubiera una bola de cristal para saber lo que iban a votar, pero vale. Y claro, estaban los estadounidenses, estaban los chinos, de hecho un representante chino levantó allí la voz en la última de las sesiones, yo me quedé impresionada. Yo era bastante pequeña cuando la Unión Europea hizo el acuerdo económico con China, y a mí se me cayó la cara de vergüenza, porque si seguimos permitiendo hacer negocios vulnerando los derechos humanos y las empresas, los únicos que perdemos somos todos. O sea, aquí no gana nadie. Y yo creo que el beneficio por el beneficio no tiene sentido. Y creo que lo que había iniciado la Unión Europea, si no se vuelve atrás, es el único camino posible. A día de hoy, ya siento que Estados Unidos no, pues lo siento. Orgullo de Europa, orgullo de directivas y orgullo de todo el trabajo que nos cuesta llevar adelante. Y ahí está. Yo perdóname, puedo, ¿no? Tengo una duda bastante grande, ¿no? En todo este proceso. Me parece fenomenal la directiva, estoy completamente a favor, por supuesto, o sea, y doy gracias a que nací en Valladolid, ¿no? Y no me ha tocado vivir ninguna de las desgracias que has nombrado. Pero ¿cómo vamos a conseguir que nuestras pymes hagan algo sobre eso? Cuando vosotros, que sois enormes, cuando la OIT, que es más grande todavía si cabe, y pertenece al organismo más grande del mundo, que es Naciones Unidas, cuando el propio gobierno de la India no lo ha conseguido, ¿cómo lo va a conseguir la pyme europea? Es lo que yo me pregunto, o sea, ¿cómo castigando a la empresa lo va a conseguir? ¿Qué puede haber? O sea, ¿qué puede hacer la empresa? O sea, tú me castigas, me pones una multa. Yo como empresario digo, oye, mira, es que aquí lo están haciendo mal. ¿Y qué pasa después? What happens next? ¿Qué ocurre después? ¿Va a pasar algo? Aparte de que estoy grabando con un montón de burocracia a la empresa, que ya somos muy conscientes. Yo creo que ya somos muy conscientes, de no hacer de salvaguardar nuestro medio ambiente. Pero ¿qué puede hacer la pyme? O sea, realmente... Que a las pymes, lo has explicado antes, la transposición y la directiva. Bueno, explica bien cuáles son los rangos de las empresas. Ese debate que hubo en febrero, que comentaba Enrique en el inicio, era real y se modificó, entre otras cosas, eso. Y la transposición ya está en marcha. Yo creo que esto del ómnibus lo que genera es una inseguridad jurídica también muy grande. Porque yo no entiendo que se haya testado años para conseguir estas directivas y que ahora, por un artículo en el New York Times, que aparece allí después del foro de los empresarios, o sea, no me puedo creer que de repente, después de todo este trabajo, ahora nos volvamos atrás. Claro, pero esa es mi visión. ¿Qué va a pasar luego? Sí, ¿qué controlaremos para que lo que vestimos, lo que comemos, y que sea una cosa que tú estés tranquila en la cama sin pensar que le estás haciendo nada a nadie? O sea, quiero decir, no sé, intentaremos que el mundo sea mejor,
que no sé. Pero realmente, que vaya... realmente con una normativa así vamos a conseguir. Yo creo que sí, en el momento en el que nos ponen una multa, como has explicado muy bien antes, Claro, que te han que nos perseguido castigan. solo porque tenías la matrícula, en el momento en el que multan a una empresa, en todos está la responsabilidad de hacerlo mejor. Yo no digo que sea fácil, no digo que sea la mejor directiva del mundo, luego están las transposiciones, pero creo que es el único camino. Yo la verdad lo creo. Sigues así. moderando. ¿Qué voy a decir? Bueno, ¿qué tal? ¿Puedo entrar ahí? Bueno, hay dos intervenciones en la misma línea. Es decir, pues el que esté, sigo aplicando el criterio geográfico, el que esté más cerca y luego a continuación. Yo quería comentar algo también de lo que has dicho tú, pero voy a esperar porque soy el moderador. Porque no me he leído las nuevas iniciativas y entonces no sé qué va. Lo que sí sé es lo que hace una empresa cuando sale fuera, porque lo he hecho muchas veces. Cuando sale fuera una empresa lo que hace es coger todas las requisiciones y pliegos de condiciones, absolutamente todos, y lo estudia. Y si las cuentas salen, pues va. Y si no salen, pues simplemente no vale. Cuando llega allí, ¿qué hace? Pues cumple la legislación que lo obliga localmente. Y si tú vas al Congo, donde un tío vive con un euro al día, y esto es el Congo, pues lo más que haces es pagar un poco más. Y lo único que haces es, con muy poquito dinero, recuerdo que en Congo, al menos hace unos años, era un euro al día lo que necesitaba un negro para vivir. Entonces, te adaptas a eso, cumple la ley congoleña, cumple la ley que tú aceptaste dentro del marco con el que hiciste la oferta y punta pelota. Buscas un gabinete jurídico allí, tienes tu gabinete jurídico aquí y se acabaron los problemas. La empresa está para ganar dinero y el día que no lo gana, no va. A lo mejor hay chiringuitos que se atreven, pero esos fracasan. Pero la empresa que se sostiene toda la vida, las grandes empresas españolas, pues simplemente van cuando tienen las cosas claras, si no, no van. Normalmente. Otras cosas son razones políticas, deudas antiguas, que se hayan quedado con el dinero porque con el gobierno, esas cosas, no sé vivir cómo funcionan, ¿no? Yo trabajaba en Dragados, y en Dragados cuando llegó Khomeini se quedó con los barcos. Así de sencillo, en Mandarabás se quedó con toda la flota y tuvimos que negociar y al final lo sacamos. Pero como norma general, la empresa estudia cada proyecto y si le salen las cuentas trabaja y si no le salen no. Si esa legislación, que no la conozco, va a penalizar ese concepto, las empresas no irán. Sí, señor. Simplemente. Yo estoy con Así de sencillo. Están para ganar dinero, no para meterse en líos. Yo diría algo al respecto, pero por favor, tú querías hablar. Me llamo Enrique, así que voy a hablar desde el punto de vista de un consumidor joven, ¿vale? Porque veo que es una de las más de las salas. Y bueno, soy financiero de vocación porque al final he acabado trabajando en cumplimiento normativo, entonces es de lo que más o menos estoy hablando. Y quería combinar un poco esas tres aportaciones, la primera con Patricia de la compra con sentido, ¿no? Consciente, ¿no? Y luego los avances supuestamente que tenemos en derechos humanos, todo eso. Yo os quería transmitir que al final es muy complicado para una persona joven, por ejemplo, que al final nos adaptamos a los patrones de consumo y entonces en función de lo que pedimos la empresa con su objetivo final, que es, aparte de cubrir necesidades o tener una ganancia, un beneficio, ¿no? Es muy complicado poder optar a ciertas prendas o a ciertos productos, me da igual X, que cumplan con la sostenibilidad, si luego se encarece el precio, porque la empresa tiene que obviamente encarecer los costes para luego al final poder hacer frente a todas estas nuevas directrices y regulaciones, ¿no? Entonces, yo pues me considero que estoy en una situación económicamente positiva, entonces sí que me puedo permitir gastarme 30 euros más por X producto que cumpla con la normativa, ¿no? Y entonces podría dormir bien, como acaban de comentar. Pero yo sé ahora mismo que muchos jóvenes el día de hoy, que claro que van a ir al Señal Temu a comprar, porque al final por 20 euros consiguen mucho más productos que por 50 un producto solo, ¿no? Que digo jóvenes, pero luego también hay sectores de la sociedad que en función de sus patrones de consumo pues van directamente y compran en esos productores, ¿no? De ahí que la medida de Trump de aranceles sobre el Semitemu yo la agradezco y la doy por buena y por bienvenida, pero funcionamos, como ha dicho al final Víctor, a las malas. Es decir, ahora mismo yo como consumidor veo que esa tarifa se va a transponer, como me gusta mucho ese término, al final a precios de consumo reales de la sociedad y me va a costar a lo mejor un producto en vez de 5, 15. Pues a las malas
los consumidores sí que vamos a aprender, pero que venga Europa, que al final yo trabajo en cumplimiento normativo y sé lo que es transponer, porque al final lo tengo que aplicar en mi empresa, que venga directamente de rodillo y que al final funcionemos sobre multas y penalizaciones, sobre el sector que da de comer, al final, como el sector industrial o el sector financiero, todos esos, ¿no?, que da de comer a nosotros, que somos al final los consumidores, creo que no es la mejor opción. Al final yo creo que una mezcla entre agitar y regular creo que sería lo mejor, pero no solo o bien agitar o bien aplicar de rodillo y que las empresas paguen con multas y penalizaciones, porque os puedo asegurar que yo trabajando en el trabajo, todas esas, o bien se tiene una partida presupuestada en la cual se puede asumir esas penalizaciones, o si bien no se tiene, se va a transponer a los precios finales que se tengan que ofertar en los productos, y eso al final recae en los consumidores. Víctor, ¿tú querías hablar? Sí, solo. A ver, la verdad es que está estupendo este debate. En realidad, sí, yo bueno, ejerzo de gallego que lo soy, ¿no? Y además, gracias a eso he llegado donde estoy también, ¿no? Porque claro, vas navegando Claro, solamente hacer sencillo es una reflexión. Yo creo que con el fin último, yo me identifico totalmente con el fin último que tú tienes, por trayectoria personal, por compromisos, el objetivo final, el desarrollo, el crecimiento de los derechos humanos, es que no tengo ninguna duda de eso. Otra cosa es el camino que queremos hacer, ¿no? Porque si el camino es que yo saco un documento estupendo, que me pienso que la gente lo va a cumplir, pues entonces hagamos un documento estupendo, digamos, a partir de mañana la paz mundial, y punto, no. El tema es que yo, en mi experiencia personal, en mi caso más con China, la experiencia empresarial, yo veo que realmente el camino tal, porque muchas veces cuando yo dificulto, lo que acabo llevando es más pobreza y más marginación en sitios donde pretendía llevar más desarrollo, porque saco una norma que autodice, sí, porque las normas no están consensuadas democráticamente, no hay una consulta empresarial. Y segundo, un problema europeo, que es un problema de ritmos. Es decir, que igual yo puedo hacer una aspiración y digo, bueno, vamos a empezar por este sentido, porque mientras al final, lo has dicho tú muy bien, la empresa vaya a repercutir el precio, pues paga de menos en un sitio, aprieta de un poco más, y al final genero circunstancias injustas donde igual el camino intermedio no es relativo. Y algo de experiencia internacional también en cooperación al desarrollo tengo, ¿no? Y me he dado cuenta que a veces lo que Europa pretende transformar con un modelo europeo genera el efecto contrario al que quiere. No por contestar ni como réplica, sino como reflexión. Segundo, el camino internacional. Bueno, yo es que tengo una especie de lema que digo de broma y me lo he apuntado al llegar, que se titula, espera, lo tengo aquí porque, ¿cuál sería el lema de muchas empresas españolas? Exporto a mi pesar, internacionalizo a mi pesar también. Porque no siempre vamos al mundo exterior por decisión consciente, es porque viene la competencia, porque se viene el mercado español, porque de repente viene, o sea, es decir, por ejemplo, el tema China. China viene todo el mundo, bueno, China está desarrollándose fuera de China porque la competencia interna es brutal. No es que quieran ir fuera de China, no les gusta hacer negocio fuera de China, les gusta mangonear fuera de China, pero cuando vienen empresas chinas aquí, y yo atiendo y recibo, me siento con muchas, es porque la presión que tienen de competencia interna es desesperada, salen, pero no quieren salir, vienen aquí y vienen aquí con dinero y tal, pero en el fondo, cuando hablas con ellos 5 días, yo llevo 23 años viajando muchas veces al año, es decir, no, vengo aquí porque en mi provincia, en mi zona, el nivel de competencia que tengo es absolutamente brutal. Pensemos las consecuencias que va a tener establecer aranceles sobre pequeños pedidos del Temu y no sé qué, pues automáticamente mis pequeñas pymes chinas tendrán que buscar otros mercados porque van a dejar de vender en Occidente, cuando esa mercancía se me encarezca y no compra un boli, 1 euro, sino 7, porque para si te lo compro en el Carlín de al lado. Entonces, de repente, eso se van a comer los bolis con patatas, ¿no? Yo creo que se nos mezclan. Entonces, ¿a dónde quiero ir? Esa es la pequeña conclusión. Lo que estamos buscando es un modelo de desarrollo global que permita cierta uniformidad en el trabajo, ¿no? Es decir, que trabajemos con ciertos estándares, que no podamos ser vamos a decir, ¿cómo lo diría yo? Es decir, el modelo europeo es: voy a trabajar con un entorno tan real de lo que yo quiero conseguir, que voy a ser capaz de limitarlo a mi alcance, pero también pensar en que voy a poner al otro lado, ¿no? Es esto que el Papa Francisco llama mucho la diplomacia de la esperanzadora. Es que cuando yo establezca estas medidas, también voy a pensar qué impacto le tiene a los otros. Para que yo esté en mi zona de confort y duerma en mi cama, porque me has puesto un ejemplo, con un pijama muy sostenible que he pagado justamente, lo que estoy es presionando la atención de gente que igual para que haga ese trabajo tienen que dejar de ganar un dinero, que no ganan en condiciones
condiciones justas. Entonces yo creo que desgraciadamente lo que nos come es la prisa y tendríamos que hacer un modelo tal. El ejemplo que lo tenemos, un decreto o una directiva que saco y ya voy reculando por el camino, porque ya me doy yo cuenta, primero, ¿qué hago? Bajo las pymes. Bien, las pymes que saben que cuando una norma viene para todos y viene a la pyme, pongan a esperar en qué momento, porque el nivel de pymes se empieza a bajar. Ejemplo, comparación odiosa, la economía sumergida. Nunca ha habido tanta en España en los últimos 15 años, ¿vale? En cuanto empezamos a subir cierta presión fiscal, lo que tenemos es una economía sumergida, donde antes te decían con vergüenza, págame en B, y ahora te dicen que este es el precio porque me tienes que pagar en B. Entonces, yo creo que aquí, lo mejor es enemigo de lo bueno. Yo hubiera sido mucho más moderado en mis expectativas, no hubiera hecho hubiera salido a las grandes empresas, que es a las que menos les afecta, y como me decía una persona de un equipo mío estos días, y que muchas ya lo vienen haciendo por reputación, por sus consejos y tal, ¿no? Que es una cosa que yo me encuentro, ¿no? Que ya los consejos de administración de las grandes compañías hace mucho tiempo que vienen diciendo cosas de estas sin que se las diga Europa. O sea, lo cumplen con mejor intención porque empiezan a entender que una empresa de cierto prestigio y de cierta marca global no se puede permitir el lujo de que tenga una mano de obra que no esté pagada en condiciones injustas. Por poner un ejemplo gallego, en este caso, yo conozco gente que hace 20 y 25 años estaban encargados del Inditex de visitar todas las factorías del mundo para que, y en aquel momento, hasta que salieron los balones de Nike a los 2 euros, es como si no existiera esa realidad. Y esta persona, va a ser amigo personal, dice, ya viaja hace muchos años y visitaban factorías en todo el mundo para asegurar que probablemente ellos decían, llego yo y en cuanto me vayan a hacer lo mismo, sí, pero que saben que les estoy marcando una pauta, que les estoy haciendo una exigencia y que si me entero les voy a romper el contrato, pues eso es verdad. Pero hace 25 años van haciendo este modelo y crean un modelo, y aún así no dejamos de escuchar de repente al propio Inditex, que es un imperio, le meten goles, ¿no? Entonces, yo creo que tendríamos que ser mucho más realistas y más capaces de entender que la Unión Europea tiene que ponerse más al servicio de la humanidad, en ese sentido, y no marcar una referencia y pensar, que pasa mal, creo, y no estoy de acuerdo totalmente en lo que tú me dices de fondo y lo que está pasando, y a mí también me gusta dormir tranquilo, y eso pasa, y he estado en China y he visto muchas cosas de China y tal, ¿no? Y bueno, en China, en Bolivia, en muchos sitios, pero yo creo que desgraciadamente a veces hemos querido, cuando queremos hacer las cosas de nuestra manera, a veces nos salta para atrás y el efecto que provoca es un efecto boomerang no siempre muy deseable. Es una opinión. De la inseguridad jurídica, querría responder algo. El tema que he comentado de que el ómnibus lo que hace, o sea, una ley de repente que hace ¡pum! Y todo 3 directivas que habían estado años. Digo, eso como abogado también, como lo... Bueno, lo que pasa es que... No, lo que pasa es que al final este es el modelo del juego en el que estamos. Damos un avance, claro. El avance lo tenemos tan poco sólido que en cuanto nos cambian las circunstancias mundiales, porque nombran en Estados Unidos presidente a un señor, por cierto, totalmente previsible. O sea, a mí alguien que dijera que no lo esperabas, que siguió otro en Estados Unidos. No hay más que ir a Estados Unidos. No, es una cosa increíble. Dice, yo creo que analistas que llevan a Guadalajara, cámbiate de país, tío. Porque cualquier persona que conozca a cualquier americano, la duda podría estar por lo mínimo a nivel... Porque sale un presidente americano, sí, una ley que porque como en el fondo los pilares sobre los que estamos construyendo tristemente son tan débiles, estos son mis principios, no les gusta, puedo cambiarlos, tengo otros. Pues ese es el modelo, lo cual también demuestra con qué convicción estaba haciendo mi modelo. Pero ojo, perdón un segundo, es que ha pasado ni un mes desde que está el presidente americano, es decir, que no es que llevemos 2 años de crisis y de incremento y que entonces no, es que ya hemos puesto la tirita antes de la hipotética herida, hemos anunciado cosas antes que los aranceles, o sea, es una cosa, es increíble, Y mientras, pequeño inciso y perdonarme, China y Estados Unidos hacen así que se pegan un poquito así, ¿vale? Porque hacen que se pegan, venga, voy al canal de Panamá, venga, tal, o sea, están haciendo una puesta en escena espectacular donde están jugando un juego que les beneficia a los dos completamente, y nosotros somos los paganines de esta fiesta, si no tiempo. Fíjate cómo se agreden entre comillas, si hacen así tonterías y tal, pero no hay nada serio, no hay nada serio. Sí, bueno, mi nombre es Andrés, yo mi desarrollo profesional ha sido en industria y en alimentación en los últimos años. Pero yo voy a preguntar, o sea, que en vez de opinar voy a preguntar. Esta ley que no tengo ni idea, que me recuerda a otras leyes de las micro, porque nosotros más que pymes tenemos micros, sí. Que eso ya es la repera. Y micro significa como máximo 4. Claro, entonces, yo recuerdo hace muchos años, Señalini, obligábamos a los proveedores a certificarse con la famosa ISO 9000 y tal, iba uno de 4, ¿ISO qué? O sea, tenía, pues usted no puede suministrarme ya no me refiero de otro tipo de cosas. Bueno, mi pregunta es, si esa ley es una obligación cuando salga, que no será realizable, pero bueno,
es para los que estamos en Europa. Esa ley también se va a aplicar, entre comillas lo de aplicar, a los productos que recibamos, o eso es una burocracia, lo que me mande Marruecos, lo que me mande el país X, Y, Z, esa exigencia se va a tener para los productos que entren en Europa, porque entonces ya es la crisis. Y ya termino. Yo recuerdo cuando empezamos con competencia en industria, fue una cosa que explicaba alguien. Los que han inventado el valor de uso, que son los chinos, son las tiendas chinas. Si yo quiero usar una cosa, solo para el uso, no la marca ni tal, uso. Claro, vas al chino y por 1 euro, 2 euros, usas eso, porque lo quiero valor de uso, desde, bueno, de las 1000 cosas que tiene. No de valor de alta calidad, no, de uso. Y con eso pues están forrando, si no que no existirían. Yo puedo mirar, me acuerdo de hace mucho tiempo, no mucho, 10 años, 8 años, alguien que explicaba nuestra crisis y decía, fíjate si tenemos crisis en una zona de Levante que ha cerrado un chino. Eso no se puede olvidar. Para que cierre un chino, no, sin enfermedad, no, es que le tengo con nombre y apellido. Fue un voz político y que falleció. Es que no se me olvida. Para contar el drama que tenía en Levante. Nos ha cerrado un chino, esa es la repera. Ya. ¿Cómo se apagan las ciudades? Bueno, mi pregunta es eso. Los productos que se reciban, los que recibamos, ¿con qué gracia se van a recibir? Las cosas de Marruecos, por no decir de otros más lejos. Sí. De nuestro pescado es chileno. O sea, estas merluzas tan bonitas que reciben son de Chile. O sea, no son de aquí de gallegas. Bueno, esperamos que no pasa nada, que son fenómenos. Yo entiendo, es decir, hay que tener en cuenta que esta directiva es nueva. Bueno, sí, Se no, tiene sí. que transponer, las directivas de la Unión Europea son una especie de marco general que luego se tiene que transponer en cada país en una ley nacional. Entiendo que indirectamente sí van a afectar a los productos, no directamente, es decir, al que se le van a pedir responsabilidades es, digamos, a Inditex, vamos a poner un ejemplo, ya que seguimos el ejemplo, ¿no? Sí, es decir, pero Inditex lo que va a hacer entonces es a sus suministradores, no se les va a pedir responsabilidad a la empresa de Bangladesh o de Sri Lanka, tal y cual. La Unión Europea no le va a pedir responsabilidad, claro, tal como yo lo entiendo. Pero lo que pasa es que sí le puede pedir responsabilidades a Inditex si le dice, oye, es que este producto que te ha suministrado el proveedor, no sé qué, no sé cuánto, de Xinjiang, el algodón que has utilizado, el producto de algodón que has utilizado desde Xinjiang, se ha hecho con trabajo forzoso. Y entonces a la empresa europea sí que se le va a pedir responsabilidades y por tanto de manera indirecta la empresa europea va a pedir el cumplimiento de las normas a sus suministradores. Pero cuando importe yo producto chino, por ejemplo, tú que eres un artista de estos, un experto, cuando yo, valor de uso, compra a los chinos, sin ninguna empresa en España, ni en Europa, chino, le voy a exigir, le voy a filtrar, usted ha cumplido esto, esa ley no. Se dará por el distribuidor. Teóricamente el importador tendrá que acreditar que el producto tiene una cadena de suministro que cumple estas garantías. Teóricamente, yo cuando veamos... Pero el europeo... Con colgura. No, sí, pero bueno, Está cuando el veamos el texto. precedente de la ley de Estados Unidos sobre trabajo forzoso de los uigures, ¿no? Que es una ley que presupone que todo producto de Xinjiang ha sido hecho con trabajo forzoso. Bueno, ahí sí, ¿no? Y la empresa importadora tiene que probar, tiene que demostrar que no se ha hecho con trabajo forzoso. Es una legislación más estricta, ¿no? Vale. Yo quisiera hacer un pequeño comentario de 1 minuto. Vale, bueno, déjame que haga un comentario de 1 minuto, que yo iba a ser interviniente y al final me he quedado Te quedas frustrado. Pero se has dicho que no te importaba. No. No es que te importa. No, yo creo que las empresas, yo creo que es equivocado pensar que las empresas pasan de los temas de derechos humanos, de seguridad. ¿No? Las empresas, yo creo que además, como ha dicho Víctor antes, es decir, ya es un tema que viene desde hace tiempo, ¿no? La responsabilidad social corporativa, por temas de reputación, etcétera. Las empresas vienen preocupándose. Lo del Rana Plaza, el accidente que hemos mencionado antes, provocó una reacción muy importante en muchas empresas para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores que les suministraban, de las empresas que les suministraban, etcétera, ¿no? Yo creo que el tema es aquí, que yo creo que he aflorado ya a veces, que hay que buscar un equilibrio. Es decir, que hay que buscar un equilibrio entre hay que respetar, buscar el respeto de los derechos humanos y tal, que yo creo que todas las empresas están totalmente de acuerdo, pero
claro, lo que no se puede hacer es en 2 años introducir 3 directivas, 2 reglamentos y que te obligan a no sé qué, ya no sé cuánto, ya tal. Es decir, dice, no, y si no, el suministrador tuyo no cumple tal, pues lo cambias. Dice, oye, que cambiar un suministrador cuesta mucho dinero. Es decir, que no es fácil encontrar. Yo lo digo porque yo he sido consejero comercial en 4 países de la Embajada de España. Y uno de los trabajos que he tenido que hacer normalmente siempre era que las empresas me pedían buscar clientes o buscar suministradores. Hay que empezar, para buscar un suministrador tienes que viajar, visitar su fábrica, ver cómo funciona, luego ya supervisar la producción, controlarla, etc. Es algo costoso, no es fácil. Entonces hay que buscar ahí un equilibrio, digamos, entre la búsqueda del respeto a los derechos humanos, pero también las condiciones de las empresas. A ver, sí. Yo soy José Martín y trabajo en una fundación, cuando esto que es un poquito familiar, ¿no? Y a veces me pregunto, y es una pregunta que lanzo porque sinceramente no lo tengo claro, ¿nos da a veces la sensación, como si en Europa especialmente, que como no somos capaces de imponer nuestro modelo de regulatorio, de entender el mundo, a través de los mecanismos tradicionales, que serían los estados o los organismos multinacionales, porque no funcionan, esa es la verdad, utilizamos a las empresas como medio para imponer una determinada ideología, porque esa sería otra. Porque hay mucha gente en muchísimas empresas, yo lo he visto, y en muchísimos países, que te arrebate la Agenda 2030, que no, o sea, que sin entrar ni siquiera en el debate ideológico de lo que supone ser la pobreza, todos los temas de diversidad, que son muy polémicos, y ahora es verdad que han salido más, pero sin entrar ni siquiera en eso, da la sensación de como, oye, yo como Estado o como Europa no puedo imponer al mundo una forma de entender la economía o las relaciones económicas. Lo que hago es, mira, empresas, tenéis que cumplir esto, si no lo cumplís, pues entonces os multo porque no aseguráis. Como los Estados fuera de Europa no lo hacen porque, oye, y evidentemente existe, estoy de acuerdo con esta compañía de Manos Unidas, es cierto que no lo hacen, y muchos países dejan muchísimo que desear de derechos humanos. Pero te trasladan de alguna manera una responsabilidad que, como yo no soy capaz de hacerlo, pues entonces que lo hagan las empresas y si no las multo. Además, ¿qué sucede al final? Y es pregunta, estoy intentando jugar un juego político en un mercado libre, competitivo, que se rige por unas reglas, donde... Entonces, ¿a qué me quedo? Entonces tú te encuentras muchas veces decir, bueno, ¿qué hago? O sea, ¿qué situación me encuentro? ¿Soy yo como empresa, tengo que mejorar el mundo o para eso tenemos unos estados y tenemos unos organismos multilaterales? ¿Pero por qué? Y no digo que las empresas no tengan que cumplir con los derechos humanos, por supuesto. Todos. Claro, pero porque hay leyes que lo soportan. Pero ¿quiénes son las empresas para certificar que en un sitio? Yo, sinceramente, creo que se está utilizando el concepto de derechos humanos y además desvían de lo que es un mercado. Ya está. Pero es una reflexión, pregunta. De verdad que no lo tengo claro, A ver, yo creo que podemos ver... ¿Tú querías intervenir también? Yo dejaría a los que no hayan intervenido, pero bueno, sí pues me gustaría sí, luego añadir algo. ¿te parece? Tú intervienes ahora, luego intervienes tú y luego hacemos ya un último comentario y seguimos charlando. Es decir, con el vino que nos animará. Sí, yo creo que el tema de las normativas de comercio y de venta y de compra de la Unión Europea sí que han jugado, la Unión Europea sí que ha jugado a este tema que estabas comentando tú, de alguna manera a condicionar, yo creo que a favor, o sea, yo creo que de una manera buena y positiva, a condicionar la forma en la que se producen determinados bienes en los países externos. Es decir, que Europa ha influido de esa manera. Si tú quieres vender en Europa, tienes que cumplir estos requisitos. Y esa ha sido una gran influencia de la Unión Europea fuera para que los derechos humanos hayan podido cuidar más. Bueno, dicho eso. Segundo, a mí me parece que desde la Agenda 2030, bueno, Miguel Ángel, soy misionero claretiano, he estado relacionado con Naciones Unidas, he estado allí 3 años en el equipo de claretianos ante Naciones Unidas y 1 año en Nueva York. Así me presento porque no, ya he ido ya directamente, ¿no? Bueno, hay una cuestión que a mí sí que me gustaría preguntaros. Yo creo que todos estamos en que la defensa de los derechos humanos, independientemente de que
de que los derechos humanos en la Agenda 2030 y todas las directivas de la conservación de la naturaleza se hayan quedado en gran medida en papel mojado en muchos sitios, y a mí me da la impresión de que hay como un sentimiento de que esto no se puede hacer, porque además los estados no se han comprometido a llevar a la práctica las exigencias de la Agenda 2030 realmente. O sea, ha habido muchos grandes acuerdos, pero la verdad siempre se han aprobado cientos de miles de millones para solucionar el tema del cambio climático, pero nunca se ha dicho quién los ponía. Bueno, independientemente de eso, yo creo que todos estamos en el tema de la defensa de los derechos humanos. Bien, tenemos una directiva europea. Bueno, ¿cuál es el problema? Que se quiere poner demasiado rápidamente y que entonces no damos suficiente tiempo a las pymes de aquí de España o de Europa a reaccionar, o hay otro tema de fondo. O de forma, a lo mejor el tema de forma es Trump desde Estados Unidos. ¿Cómo lo solucionaríais vosotros, que sois los que entendéis de estas cosas? Yo lo veo desde fuera. Yo creo que ciertamente el tema de derechos humanos, me parece a mí que todos los que lo queremos defender, parece que esta directiva, bueno, pues está a favor de eso, pero veis una serie de problemas de implantación, de rapidez de implantación. ¿De qué? ¿En dónde está la problemática de esta directiva? Yo, para mí, es rapidez de implantación y después que todavía no hemos cogido concienciación de lo que supone. Y para mí la concienciación es ser capaz como consumidor de pagar en el precio un producto, un servicio que me está aportando algo más. Entonces, para mí es un tema de tiempo, que no nos ha dado tiempo a adaptarnos. Yo personalmente diría, yo sí, yo soy capaz de pagarlo, ¿vale? Pero como sociedad yo creo que nos falta todavía llegar a ese punto. Que el punto es eso, pagar ese producto o servicio, sentirte orgulloso y decir, bueno, es que esto es sostenible. Sí, es que comprometerte con eso. Sí. Claro, y entonces eso tú dices que no hemos, estoy de acuerdo. Yo creo que no, porque al final, cuando comentáis lo del valor por uso, que me ha gustado mucho, Valor de uso. sí, pero que al final es de la estructura de costes, todo aquello que no vaya a percibir el cliente y no me lo vaya a pagar, lo suprimo, punto. Entonces, claro, aquí estamos... Es el invento de... Es el invento de ellos y les ha funcionado. Las tiendas. Sí, 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 pero es un invento... Nosotros en industria no lo podíamos realizar. Claro. Porque, claro, homologar proveedores en Europa, que gracias a Dios estábamos bien, cuando teníamos en este país el 12%. Estoy de acuerdo. Pero bueno, en todas las industrias hay muchos procesos que se hacen que se podrían, si realmente se centrara en ir a coste puramente duro, se podría suprimir algunas cuestiones. Pero... bueno, en un mundo de costes, que solo es costes, pues sí, es el valor en uso y tal. Pero ahora la sensación es que nos estamos moviendo a otro tipo de mundo, que es este de la resiliencia, de que lo importante no es tanto el coste, sino que no te falte el abastecimiento, que sea sostenible, que proteja pues al medio ambiente, o sea, que haya un tal. Pero eso vale dinero. Es decir, si ya nos tenemos que... De alguna manera es que estamos mirando estructura de coste y decir, no, pero es que esto ya no podemos verlo como que se incrementa el coste. Entonces se tendrá que incrementar el ingreso. O sea, si hablamos de rentabilidad, que era un punto de partida, pues si realmente esto va a encarecer todo, que es bastante obvio, ¿vale? Yo creo que eso todos lo vemos, al menos tendremos que ser capaces de saber qué queremos, y si queremos esto o si pone esto, también saber que lo tenemos que pagar, que habrá que pagar un precio más elevado por esos productos o servicios. Y no hemos hablado, porque aquí no ha entrado este tema, pero los temas de residuos y tal, que es un coste que siempre asumía el cliente final y que ahora verdaderamente se va a tener que reinsertar en la cadena de producción, y es un coste más, eso también habrá que pagarlo. Claro. Y lo que puede suponer, Eva, esto de desventaja frente a empresas de otros países que no tienen esos costes. Y que buscan esas valor en restricciones, uso, ¿no? que lo ha dicho perfectamente el compañero, el valor en uso, que no buscan Que no nada les más, interesa. que no les interesa nada más. No, digo, los chinos, pues los chinos no van a tener los costes de Pues estudiar claro. las cadenas de suministro. Pero que se copien una cosa y te vale... Perdón, Patricia, ¿y qué hacemos entonces con la directiva? ¿La suspendemos? ¿La dejamos? ¿La tiramos? Tú me preguntas porque sabes que me mojo, ¿no? Claro, sí, claro. Sí, bueno, no. Y que tienes muy buen criterio, sobre todo. El año pasado está transponiéndose ya. Bueno, hasta el 26 de febrero creo y tengo entendido... Se está transponiendo ya en varios países.
Bueno, y España Alemania tiene una que es mucho más exigente. Y luego te sigo con el tema alemán y la cooperación al desarrollo y las ONGs. Pero quiero comentar una cosa. Estamos, en vez de crear un mercado consciente y un mercado de compra consciente, que es un poco lo que decía el joven de la sala, estamos creando un mercado en el que estamos tomando diciendo todo lo que sea medioambientalmente sostenible tiene que ser caro. ¿Por qué? ¿Por qué todo tiene que ser caro? ¿Por qué estamos haciendo que todo lo que sea sostenible tenga que ser mucho más caro? ¿Por qué estamos introduciendo ese concepto? No hemos hablado todavía de la innovación. Claro, porque no estamos innovando lo suficiente. O sea, otro de mis sombreros es que trabajo en Fondos Horizon y trabajo ahora mismo con un grupo de científicos del CSIC haciendo productos biobasables. Es la pera, el tiempo que lleva hacer eso. Y en mi parte del proyecto estudio dónde está el mercado de esos productos. No existe. No existe. ¿Existirá? Por supuesto. ¿Vamos en camino? Claro que sí. Pero no existe porque todavía tampoco existe el material, ¿no? Es la pescadilla que se muerde la cola un poco. La resiliencia se hace trabajando en equipo. ¿Tú querías intervenir? Sí, pero está... Bueno, ya termino. La resiliencia esta de la que se está hablando, psicológicamente, que es un concepto psicológico, se desarrolla cuando se hace en equipo. Es imposible generar resiliencia si no hay un equipo, si no hay una tribu, si no hay una comunidad. No podemos perder a las empresas que sean resilientes ellas solas. En Alemania, te vuelvo a los alemanes, tienen una directiva muy restricta, pero los alemanes tienen una agencia de cooperación, y aquí pongo el gorro, de cooperación al desarrollo que ayuda a sus empresas a capacitar a las personas que tienen contratadas en terceros países. En España, nuestra agencia de cooperación al desarrollo, ayudar a las empresas diría que no ayudan a las empresas. Que el tercer sector quiera colaborar con las empresas diría que tampoco mucho, ¿no? No lo sé, pero creo que no. Porque hace poco en Concepción, un compañero tuyo, que lo primero que me dijo es: tú eres de la otra parte. Dije, venga va. Entonces creo que esa cuádruple hélice sí que sería una buena solución. ¿Exigir a las grandes empresas la directiva? Por supuesto que sí, pero ni aguas arriba ni aguas abajo. Porque las aguas arriba y las aguas abajo son las piñas. 3%, 5%. Ya, y ya no hablo más. Pues no, solamente quería recordar algunas de las cosas que hemos estado diciendo, empezando por lo del joven, que no sé si son ellas más jóvenes. Sí, son más jóvenes. No lo sé. Seguro, estoy segurísima. Jóvenes y no jóvenes. Están muy olidas. Jóvenes y no jóvenes, todos queremos comprar a un buen precio, pero también es verdad que quizá con la llegada de los chinos que habéis dicho y todo eso, y porque no gastan en publicidad y se vendían esos productos, hemos convertido nuestra sociedad en una sociedad muy basada en el consumo, que se ha convertido en una sociedad de consumismo y que tenemos un problema efectivamente con el cómo estamos consumiendo. Esto es otra reflexión que hay que hacer y que si no, no tiene tampoco ningún sentido, porque al final es producir y parar. Un tema muy básico económico, porque yo no soy economista, pero estoy metida en Economio Francesco también, un nuevo movimiento de economistas empresarios con doctrina social detrás. Una cosa muy básica de economía, ¿no? Oferta-demanda. Yo me acuerdo, los huevos ecológicos, concretamente, creo que hemos ido viendo todos cómo ha bajado de precio. Porque en el momento en el que ha aumentado el consumo, ¿no?, ha bajado el precio. Esto es como una cosa muy sencilla. Entonces, con el resto de las cosas va a ir pasando un poco igual. En el momento en el que el consumidor asuma el poder que tiene como consumidor y de que lo que pedimos es lo que nos van a dar, pues será lo que vaya haciendo que los precios también bajen. Los controles de las empresas, yo odio la parte de los buenos, los malos, esto me horripila. Y cuando yo llego aquí digo, soy Manos Unidas o el misionero, los otros, los utópicos, bueno, ojalá, pues bien, ok. No, los otros somos nosotros. ¿No? Yo prefiero ser disruptora en este sentido en el que lo está haciendo Trump, la verdad, si es agitador, prefiero agitar en esta línea. Siempre he odiado esa parte por lo que he explicado antes, porque también soy empresaria y porque no vivo en los mundos de Yupi. Entonces, por eso sé, y porque trabajé en SETEN, en la campaña Ropa Limpia, sé que cuando nosotros fuimos, y una cámara también de finanzas, trabajamos también con el Santander, Emilio Botín nos dio las gracias a los señores ecologistas, decía él, porque él no sabía ni los fondos de inversión lo que estaban haciendo, les fuimos, les explicamos. O sea, yo creo en las cuatro hélices, como le llamas, yo creo en la sociedad como o sea, como que podemos trabajar juntos y ir a un mundo mejor. Entonces, a mí esta historia de los buenos y los malos no me va.
Quería comentar también que cuando estamos hablando de la Unión Europea, que es el tema de hoy, no hemos hablado de la ONU, pero cuando he contado antes que estuve en Ginebra y que se veía un modelo a seguir, la directiva aprobada, la CSDD, o sea, realmente se veía como un modelo para ambiente ONU. Un mes después, nosotros participamos también en la 10ª sesión del Grupo Abierto para un tratado, un instrumento legal vinculante, que antes era el Binding Treaty y ahora lo han llamado instrumento legal vinculante. ¿Eso qué es? Pues la directiva llevada a la ONU, y entonces sí, los chinos, Estados Unidos, India, todos van a tener que asumirlo, pero estamos todavía muy lejos, van 10 años trabajando en esto. Si cuando logremos lo de la ONU llega, no sé quién estará allí, pues el que esté en la ONU y dice, uy, que ha ganado Trump, vamos a tirar todo esto adelante. Bueno, imaginaos, ¿no? Bueno, estamos trabajando para que esa línea que ha marcado la Unión Europea sea el general. Es verdad que cuesta, pero basta también de esta narrativa de las empresas, que lo vean esto como una amenaza. Yo creo que este es el camino. Y para terminar, formo parte, como digo, me he metido en Economia Francesco, que es una comunidad global que propuso el Papa Francisco, no por su nombre, sino por Francisco de Asís, por otra economía. Hay millones de papas, al que no le guste Francisco, le doy el papa que quiera, para explicarle cómo desde la Iglesia y ya desde la Edad Media se veía una posible economía diferente. Y desde ahí, por ejemplo, lo que estamos también tratando de hacer es hablar con empresarios. Tenemos el contacto con UNIAPAC, con ASE, con EVEN, con todos los que me queráis nombrar. O sea, yo creo que existe, claro, aquí hablo más, perdón, los que no compartan la fe católica, hablo como católica, pero creo que en otras fes también hay este camino, y que creo que al final lo que marcamos es que somos personas, que hay que ir por una línea que sea para todos. El chino a mí me preocupa también, el chino que está sufriendo, el chino que... O sea, no creo que ellos no quieran los derechos humanos, y digo que este tiene que ser, creo que puede ser el camino. Claro. Muy bien, pues yo lo que voy a proponer es que son ya las 8:20, que sigamos charlando. Simplemente quería darle las gracias a Margarita López Medrano, que es la directora, en fin, todo de Foro de Foros, porque realmente yo decía antes, bueno, es decir, en España se ha tocado poco este tema. Yo diría que a nivel empresarial ha sido el Club de Exportadores el que lo ha tocado más, pero a nivel de think tanks, etcétera, ha sido Foro de Foros, que ya el año pasado hizo 2 publicaciones, más 2 encuentros de diverso tipo, y este año está haciendo también actividades. Una cosa que no me quiero olvidar, porque la dije al final del anterior encuentro y la repito ahora. Lo que está cambiando es el concepto de derechos humanos, y se está produciendo un debate interesante con una presencia china fortísima sobre qué son los derechos humanos. Y lo que se está cuestionando, o sea, todo esto lo hablamos, el modelo, porque cuando vas a China y planteas ciertas cosas, el modelo de derechos humanos que ellos están planteando, que son colectivos, no es el occidental. Esto es como, entonces, que igual a veces el diálogo es un poco erróneo, porque estamos dando por supuesto que cuando hablamos de derechos humanos pensamos lo mismo. Se está reconstruyendo. No es una buena noticia que Estados Unidos abandone la comisión, porque si rompemos el debate de derechos humanos, cada uno va a tener su propio concepto de derechos humanos. Bueno, pero la diferencia, y termino con esto, es que cuando yo me voy a sentar con un think tank chino, y me siento muchas veces con ellos, tiene 2, 3 y 4.000 y 5.000 investigadores dedicados full time a investigar conceptos y trabajar tal. Y en España el pensamiento, la reflexión, la filosofía, el análisis, la ética y la moral es una cosa residual, y ellos están muy activos porque creen en su modelo y quieren trabajar en un modelo que resulte interesante para ellos. Cuidado, que a veces al final acabamos pensando que todo el mundo piensa, es como lo del amor, el amor tiene muchos significados, ¿no? Entonces esto es lo mismo, en derechos humanos ellos los defienden y están creando un concepto, y nosotros les estamos dejando que conquisten ese debate intelectual también, ¿eh? Porque nosotros hemos abandonado ese debate porque pensamos que todo el mundo da la misma declaración. Perdón. Yo no estoy muy de acuerdo, pero lo hablamos ahora. Vamos a llevarnos bien con esta gente que les hemos... Yo no estoy de acuerdo, ¿eh?